Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola amigos de Puntaje Nacional, ¿me escuchan? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Esta es la última clase de Puntaje Nacional. Ya, hoy día vamos a hacer, como habíamos quedado, solo ejercicios de repaso para la prueba. Son ejercicios que me enviaron directamente al mail. Vamos a tratar de, quería proponerles hoy día no hacer el break, cosa de avanzar lo más posible. ¿Ya? Vamos a eliminar esos 10 minutos de recreo, cosa de que podamos ver en este rato que tenemos la mayor cantidad de preguntas. ¿Ya? Bueno, si les parece, si no, no hay problema. ¿Ya? Vamos a ir entonces con la primera pregunta. Ahí sí, la logramos achicar. Vamos a comenzar entonces con las preguntas. ¿Ya? Les voy a recordar que todas las preguntas que vamos a ver ahora son las que me han enviado al mail. ¿Ya? Entonces, tenemos el primero que dice acá, tenemos uno de logaritmo. Es un ejercicio súper típico de logaritmo. Aquí hay alguna diferencia ya entre los resultados. Entonces vamos a ver cómo se soluciona este tipo de preguntas. Lo primero que vamos a hacer es recordar la propiedad que dice que cada vez que yo tengo un número multiplicando afuera de un logaritmo, yo lo entro al logaritmo, pero lo entro, vamos a cambiar lo entro como potencia de lo que hay dentro del logaritmo. Entonces, por ejemplo, acá esto me va a quedar así. Logaritmo de a lo mantenemos igual. Y lo que vamos a hacer, el 5 que estaba aquí multiplicando al logaritmo, ahora va a ser potencia. Logaritmo de b entonces elevado a 5. Más, aquí está un medio, lo mismo, va a pasar a ser potencia. Logaritmo de c elevado a un medio. ¿Ya? Ahora la resta, claro, la resta se convierte en una división. Entonces lo que hay dentro del logaritmo ahora se va a estar dividiendo. Ahora es importante que para poder hacer estas propiedades, ambos logaritmos tienen que tener la misma base. Y aquí como no aparece la base, significa que ambos tienen base 10. ¿Ya? Entonces aquí juntamos esta que era resta, lo juntamos en división. Y luego este logaritmo de acá, como está elevado a un medio, el 1 medio es igual a la raíz, ¿cierto? 1 medio significa que es raíz de c. Y cuando hay suma, hacemos lo mismo que cuando teníamos resta en división, pero multiplicando. Entonces queda logaritmo de a por raíz de c dividido b elevado a 5. Detrás de su cara, la barrita. Ya. Ahí sí. Entonces, si se fijan, la respuesta correcta era la alternativa A. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? ¿Sí? Perfecto. Sigamos con la próxima pregunta. Aquí está media pequeña, vamos a... Ahí sí. Ahí. Dice este ejercicio, dice que la diferencia de dos números, ¿ya? Dice, la diferencia entre dos números es 45. Entonces, si tenemos un número A y le restamos otro número, dice que esa diferencia es 45. Pero dice que ambos números A y B están en razón 3 es a 2. Significa que un número lo voy a poder escribir como 3 por algo y el otro número lo voy a poder escribir como 2 por algo. ¿Ya? O sea, cada número está multiplicado por una constante y a uno le vamos a dar 3 de esas unidades y al otro 2. Entonces me dice que eso es igual a 45.
Si solucionamos esto, me va a quedar que x es igual a 45. Ya, vamos más lento entonces. La idea es que no traten de no poner las respuestas en el chat, porque así evitamos que la gente que no sabe bien el ejercicio, que lo puedan hacer y puedan ver bien en qué están fallando. Ya, traten de no dar las respuestas. Vamos de nuevo, vamos a hacerlo de nuevo, ¿ya? Tenemos dos números, A y B, les puse yo, que si los resto me da 45, porque dice que es la diferencia entre dos números, A y B. Pero dicen que A y B están en la razón 3 es a 2. ¿Qué significa que estén en la razón 3 es a 2? Que hay una constante que los va a unir, pero si tengo una constante en el fondo A, yo lo puedo escribir de esta forma, y B lo puedo escribir de esta forma. ¿Ya? Eso significa que estén en la razón 3 es a 2, que ambos comparten una constante, pero de esa constante del A yo voy a tener 3 y del B voy a tener 2. Entonces, ¿ya? Si nosotros vamos, como lo escribimos de esta forma, lo ponemos acá en vez de A, escribimos 3x y en vez de B 2x, me queda que x o esa constante de multiplicación es 45. Sacando esa constante de multiplicación, reemplazo acá. Voy a tener que A es 3 veces esa constante, por lo tanto es 135, y B es 2 veces esa constante, por lo tanto es 90. Y la pregunta dice, el menor de ellos es, y aquí tenemos el menor sería 90, por lo tanto es la alternativa A. ¿Ya? Vamos a ver, entonces, hasta ahí bien con el ejercicio. La idea es que no quiero seguir avanzando si todavía quedan dudas. Ya, vamos con el siguiente. Acá, espero, vamos a checar ahí. No sé si se ve bien. Ya. Entonces tenemos, dice, ¿cuál de las siguientes funciones de dominio el conjunto de los números reales tienen como gráfica la que se representa en la figura? ¿Se alcanza a ver bien la figura? ¿Ya? Entonces tenemos que esta figura, si nosotros graficamos, vamos a graficar este primero. Vamos a graficar entonces y voy a cambiar de lápiz. Ahí sí. Si grafico esa que está ahí, que es la función parte entera, voy a agrandar el trazo. Ahí sí. Si graficamos la primera, que es la función, este es valor absoluto. El valor absoluto lo que hace es dejar todos los positivos en positivo. Por lo tanto, esta función la deja igual. Cuando son los positivos, la deja igual. Y cuando el número es negativo, lo deja positivo. Por lo tanto, queda de esa forma. ¿Ya? O al menos, si les cuesta aprendérselo, vean que esta es la función valor absoluto y el gráfico es de esa forma. Por lo tanto, la 1 sí puede ser. Como sí puede ser la 1, voy a eliminar al tiro las que no me sirvan. Luego veo la 2. La 2 como me la mandaron, pero la función 2 es g de x igual a raíz de x cuadrado. Ahí sí. ¿Ya? Y esta función, si yo la grafico, ¿qué es lo que hace? Si fuera, por ejemplo, un número positivo, lo eleva al cuadrado y luego saca raíz. Por lo tanto, si yo tengo un positivo, lo elevo al cuadrado y saco raíz, es como que no le hice nada. Felipe dice que no entendió. La parte de arriba de la función valor absoluto. Ya, la función valor absoluto lo que hace es dejar la función exactamente igual para todos los positivos. ¿Ya? O sea, si yo pongo el 1, lo deja en 1. Si pongo el 2, lo deja en 2. Y si pongo un negativo, si pongo un número negativo... Ah, esto de acá, ¿no entienden lo del dominio? De dominio, el conjunto de los números reales. El dominio son todos los x que yo puedo utilizar. ¿Ya? Que dice, si dice que el dominio son todos los números reales, significa que yo en la función voy a poder ocupar tanto los negativos como los positivos.
Entonces la función valor absoluto deja los positivos los deja igual y los negativos los convierte a positivos. ¿Ya? Ahora veamos la segunda. ¿Qué es lo que hace esto? Al tener un número lo eleva al cuadrado y luego saca raíz. A los números positivos en el fondo les hace nada, porque al elevar al cuadrado y luego sacar raíz es lo mismo que si tuviéramos eso. Pero a los números negativos, al elevar los primeros al cuadrado, los deja positivos y les saca raíz, por lo tanto queda en positivo. Por lo tanto, queda igual que el valor absoluto. Si se fijan, si ocupo un negativo, si ocupo el menos 2. El menos 2 al cuadrado, vamos a hacer un ejemplo. Si yo hago g de menos 2, ya me va a quedar 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar raíz, menos 2 al cuadrado es 4 y raíz de 4, 2. ¿Ya? Por lo tanto, es lo mismo que si ocupáramos el valor absoluto. Por lo tanto, podría ser 1 y 2. Vamos a borrar esa entonces. Y vamos a ver si es solo 1 y 2 o 1, 2 y 3. Pero la número 3, vamos a anotarla aquí, la número 3 es igual a x. Pero esta lo que hace es graficar, es la función identidad. La vamos a copiar por aquí, la gráfica de h. Ya, disculpen el desorden. Pero la gráfica de h es la función identidad, que a todos los números los deja igual. Y la función identidad da esa recta. ¿Ya? Por lo tanto, la 3 no es. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta función aquí, la tercera, es la función identidad. Por lo tanto, va a ser solamente la alternativa B. ¿Ya? Sí, se elimina con el cuadrado, pero no me queda solamente la función x. Porque al escribirla de esta forma me está indicando un orden en el que tengo que poner. Ya vamos por paso. Voy a explicar primero la g de x. Si bien se elimina la raíz con el cuadrado, al expresarla de esta forma, me indica que primero yo el número lo voy a elevar al cuadrado y luego le voy a sacar la raíz. ¿Ya? Es lo que me está indicando esta función. No es llegar y poner el número. No sé si me entienden. Que al dejar expresada la raíz y al cuadrado, yo tengo que primero aplicar al número y no tengo que aplicar las propiedades sin haber primero reemplazado por el número. Y la segunda es la función identidad. Si yo ocupo, por ejemplo, todos los números negativos, o sea, los positivos los deja igual, por lo tanto me da esa función. Pero todos los números negativos que yo utilice los deja igual en negativo, por lo tanto la función sigue hacia abajo. Sí, la raíz también puede ser negativa, pero como graficaron esto acá también es parte. Cuando es negativa, igual sigue el gráfico hacia allá, pueden ser las dos opciones en este caso. ¿Ya? Pero me basta con que se cumpla la parte de arriba. ¿Ya? Perfecto. La 3 no, porque da este gráfico de aquí. Voy a borrar un poco para explicar el gráfico 3, que no se está entendiendo mucho. Vamos a dejar un espacio aquí para poner la 3. Por ahí. Ya, la 3, si yo grafico la 3, ya, voy a tener, si ocupo el número 2, por ejemplo, me va a quedar el 2. Si ocupo el 3, me va a quedar el 3. Entonces, cada vez que yo ponga en esta función un número positivo, lo va a dejar en el mismo lugar. Por lo tanto, me va a dar una recta así. ¿Ya? Pero cada vez que yo ocupo un número negativo, también lo va a dejar en el mismo número. Entonces, por ejemplo, si aquí yo tengo el menos 2 y aquí yo tengo el menos 2, el menos 2 lo va a dejar en el menos 2. Y así, el menos 3 lo va a dejar en el menos 3. Por ahí. Entonces el gráfico va a seguir hacia abajo. ¿Ya? Ya, pero esa es la gracia, cuando me están pidiendo cuando la raíz es negativa, si es el exponente es par, su número, el valor imaginario. A ver, lo importante de poner en el número 2, de que hay, vamos a ponerla acá. Lo importante de este de acá, del número 2, es que al primero elevar al cuadrado, el número que era negativo queda positivo. Y después le saco raíz, por eso no queda un imaginario. ¿Ya?
Vamos al siguiente ejercicio, ¿les parece? Vamos al siguiente. Ahí. ¿Ya? Dice acá. Una urna, este ejercicio lo habíamos hecho, pero igual lo voy a explicar por si acaso. Ya lo vimos cuando estábamos viendo probabilidades, pero igual es fácil, pero como me lo enviaron al mail, igual lo vamos a hacer de todas formas. Dice, una urna contiene 48 fichas del mismo tipo. Dice que la mitad de ellas son de color verde, por lo tanto hay 24 verdes, y la otra mitad de color rojo, entonces hay 24 rojas. Pero Martín dice saca la mitad de las fichas verdes, por lo tanto quedan solamente 12 fichas verdes. Y la tercera parte de las fichas rojas, entonces la tercera parte de las fichas rojas serían 8, si le saco 8 me quedan 16 fichas rojas. Si luego Marcela saca una ficha de la urna al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esta ficha sea de color rojo? Entonces yo voy a tener en total 16 fichas rojas que son los casos posibles. Y los casos totales sería el total de fichas que me quedaron. Y el total de fichas que a mí me quedaron serían 28. Por lo tanto, si se saca una ficha al azar, la probabilidad de que sea roja son 16 de 28. Es la alternativa D, efectivamente. La tercera parte, calculé porque la tercera parte de 24 son 8, ¿cierto? ¿Ya? La tercera parte de 24 divido por 3 y me da 8. Pero yo saqué esa tercera parte, por lo tanto a 24 le quité 8 unidades y me dio un total de 16. ¿Ya? Ahí sí. Claro, podrían simplificar, pero en el fondo la respuesta está sin simplificar, por lo tanto en eso me tengo que fijar. Se divide, cada vez que yo digo la tercera parte o la mitad o la quinta parte, yo divido, ¿ya? Vamos con otro. Ya, el de acá dice, no sé por qué queda corriendo. Ah, ya, ahí sí. A ver ahí. Dice, en la figura el triángulo ABC es rectángulo en C y CD es bisectriz. Entonces el valor de AD aproximadamente es, entonces dice que este triángulo, vamos a ocupar otro color, este triángulo es rectángulo en C, ahí, y dice que además CD es bisectriz, por lo tanto este ángulo mide lo mismo. Y este mediría 45, ¿cierto? 45 y 45. Entonces preguntan por el valor de AD. Preguntan por este valor. Este que está acá. Ya, rápidamente. Igual quería ver si es que se les ocurría algo. Si nosotros aplicáramos, claro, las ternas pitagóricas, tendríamos que este lado, como es rectángulo en C, este mide 30, este mide 40 y este de acá mediría 50. ¿Cierto? ¿Ya? Y con esto yo puedo solucionar, puedo responder. Claro, la bisectriz divide por la mitad, no, divide, pero el ángulo lo divide por la mitad. Cada vez que yo tengo un ángulo recto en un triángulo, puedo aplicar Pitágoras. Ya, pero lo que yo les quiero preguntar es que si es que conocemos, por ejemplo, cuánto mide el largo de esta, porque lo que quiero que vean es que ustedes tengan claro
Ya, aquí es lo que quería ver. Para ocupar Euclides no se puede porque no me están asegurando de que aquí hay un ángulo recto, solamente me dicen que esto es bisectriz. ¿Ya? Eso es lo que podríamos hacer, sacarlo por trigonometría. Tendríamos entonces que el seno de 45 sería igual a x dividido 30. Y el seno de 45, ¿cuánto es? Porque si cuenta por los tríos pitagóricos, cada vez que yo tengo un triángulo rectángulo y cuyos catetos son 3 y 4, el otro mide 5. Y esto se aplica, o sea, cuando tengo sus catetos miden 3 y 4, la hipotenusa mide 5 por los tríos pitagóricos. Y esto se aplica también a los múltiplos de cada uno de ellos. Por lo tanto, estos son los mismos lados, pero amplificados por 10. ¿Ya? ¿Y por qué ocupo trigonometría? Porque no puedo ocupar Euclides porque no me dice que esta recta sea perpendicular a la base, por ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar trigonometría, que dice que el seno de 45 es igual a ese lado que quiero sacar porque es el opuesto dividido el que está aquí en la hipotenusa. Entonces el seno de 45, si ustedes recuerdan, es es raíz de 2 partido 2. Ahí me equivoqué. ¿O no? Ya, también, sí, tienen toda la razón. Para poder aplicar, no podemos aplicar trigonometría. ¿Por qué? Porque tampoco nos dicen que ahí ese ángulo sea recto. Ahí yo lo asumí, pero en realidad no me lo dicen. Por lo tanto, tampoco puedo aplicar trigonometría con esos datos. Entonces, no puedo aplicar Euclides, no puedo aplicar trigonometría. Ya con el de 30, el de 50, pero no sacamos nada con sacar este de acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ya algunos proponen usar Apolonio. Con el de Apolonio, vamos a ver, cambiar aquí el lápiz. Benja me dice algo, a ver. Que ocupemos semejanza, ¿no? El de Apolonio, pero yo tenía entendido, no, hay un teorema de Apolonio, pero ese se ocupa cuando está inscrito en una circunferencia, tengo entendido, ¿no? Ya, veamos si se puede aplicar semejanza. ¿Qué es lo que tenemos? No se puede aplicar semejanza porque solamente tenemos un ángulo en común y no tenemos ningún lado semejante con el otro, por lo tanto no podemos decir que divide a este ángulo en dos, pero entre ambos triángulos solamente tenemos uno en común. Entonces, claro, entonces ahí yo me doy cuenta que en realidad en este ejercicio falta información. Tienen un lado en común y un ángulo, pero para que sea la bisectriz, ¿qué pasa con la bisectriz? A ver. El teorema de la bisectriz. A ver, ese no recuerdo cuál es el teorema de la bisectriz. Si alguien me puede explicar el teorema de la bisectriz. Claro, pero es rectángulo. Aquí es un ángulo recto, aquí. ¿Ya? Pero esta bisectriz... sí. Que la bisectriz sea transversal de gravedad, sea altura, es solamente cuando este es rectángulo isósceles. Tiene que ser isósceles y este no es isósceles, por lo tanto... Dice que las bisectrices se dividen al lado opuesto en razón de las medidas que forman el ángulo. Entonces tenemos este de acá.
pero es el lado opuesto, entonces, a ver, claro, entonces este sería lo mismo que este, dicen ustedes. Si la bisectriz, acá me indican que la bisectriz entonces divide al lado AB en la misma razón del ángulo opuesto. Si divide, así es, ¿no? Entonces, si la bisectriz divide al trazo opuesto en la misma razón del ángulo y como ambos ángulos son iguales, estos trazos de acá, AD y DB, me dirían lo mismo. No, no es necesariamente igual. Sí, Pitágoras se puede ocupar solo cuando hay ángulos rectos, ¿ya? Pero en este ejercicio, si siguen buscando, lo correcto es que aquí falta información porque con todos los otros teoremas que podemos ocupar, tanto Euclides como trigonometría, hay alguna información que falta. Dicen que nos falta. El de Apolonio, según Apolonio, dicen que se calcularía... Perdón, vamos a poner acá. Vamos a borrar esto entonces y vamos a ver qué pasa con el de Apolonio. Vamos a ver. El de Apolonio yo lo había visto, pero con circunferencia. Vamos a ver rápidamente. A ver si me esperan un momento. Vamos a ver rápidamente. Ya, aquí se los voy a ir escribiendo el de Apolonio para que pongan atención. Ya, aquí vamos a poner el de Apolonio, ya para que pongan atención. El de Apolonio dice lo siguiente, vamos a tener aquí un triángulo y aquí vamos a tener una bisectriz. Ya, a esto le vamos a poner X, a esto le vamos a poner Y, a esto le vamos a llamar A y a esto le vamos a llamar B. Y el de Apolonio dice que A partido X es igual a 8, a B partido Y. Y según esto, ya, eso es lo que dice Apolonio, pero según esto también me faltaría información. Pero tenemos, claro, no, ahí está bien, ya ahí tenemos toda la información. Si utilizamos Apolonio, me voy a correr ya acá, es un triángulo que es cualquier triángulo y yo tengo acá la bisectriz, lo importante es tener la bisectriz, ¿ya? Entonces me voy a correr acá, en un triángulo, vamos a ver, no necesariamente, acá me aparece sí, uno rectángulo, a ver, sí, tiene que ser rectángulo. Ahí ya, ahí sí. ¿Ya? Apolonio, voy a borrar esto para que lo hagamos de nuevo y ordenado. ¿Ya? Y vamos a explicar entonces Apolonio. Apolonio, lo que pasa es que antes, o por lo menos en mi época, no entraba el teorema de Apolonio en la PSU. Y por lo menos en la universidad tampoco trabajé con teorema de Apolonio. Entonces lo voy a hacer más arriba. Vamos a borrar acá. Ya, pongan atención, ya noten entonces el teorema de Apolonio. Ya, yo voy a tener acá ya,
voy a tener acá entonces un triángulo, ¿ya? Y va a ser rectángulo aquí. Entonces yo tiro la bisectriz, ¿ya? Ese tiene que ser bisectriz. Y si esto mide A, esto mide, vamos a poner B, C y D. Entonces dice que A dividido B es igual a D dividido C. Ahora, ¿cómo lo vamos a ocupar en este ejercicio? Yo tengo el A, que sería 30. Tengo el B, que sería este X que estamos buscando. Tengo D, que mide 40. Y este C, yo le llamaría 50 menos X. ¿Ya? Y ahí es lo que ustedes me estaban indicando. ¿Ya? Trigonometría ya dijimos que no, porque bastaba saber que esto fuera recto. Como no sabemos si es recto, no lo podemos utilizar. Y vamos a anotar ese cálculo en este lado. Me queda 30 por 50 menos X. ¿Ya? Ahí entendieron bien cómo se ocupa Apolonio, ¿no? Tenemos que el lado con respecto a su proyección en la otra parte es igual a este otro lado dividido su proyección. ¿Ya? Según Wikipedia, no es con la bisectriz, es con las medianas. Acá aparece con respecto a la bisectriz. Ya vamos a hacerlo según lo que aparece Apolonio si entra en la PSU. Me parece que sí entra, pero resolvámoslo de esta forma igual por si acaso. Ya vamos a tener que según Apolonio tendríamos esto. Entonces si multiplicamos me queda 1500 menos 30x igual a 40x. Con esto me queda 1500 igual a 70x. Y despejando 1500 dividido 70, disculpen que lo haga ahí en pequeñito, vamos a eliminar un 0, me queda aquí un 2, me sobra una, 0. Y si ocupamos Apolonio me queda, claro, 21,4. Por lo tanto, ahí sería la alternativa C si usamos Apolonio. ¿Ya? Entonces sí se podía, teníamos que usar Apolonio. Entonces ahí ya descubrimos por lo menos el teorema de Apolonio. La idea es que lo anoten. Ya, anótenlo en su cuaderno, no está complicado, así que anótenlo. Con trigonometría, el problema de trigonometría es que yo tendría que asumir que aquí hay un ángulo recto. ¿Ya? No, no necesariamente cortan dos partes iguales, va a depender de... A ver, la bisectriz, por ejemplo, si yo tengo un ángulo más o menos así, la bisectriz podría estar por ahí y no necesariamente va a cortar en dos lados iguales. ¿Ya? ¿Cuándo usar Apolonio? Cuando tenemos esto, una bisectriz que la tiramos desde un ángulo recto. ¿Ya? Apolonio entonces si es que tiramos una bisectriz desde un ángulo recto. ¿Ya? Aquí aparece con bisectriz. Yo la encontré con bisectriz. ¿Ya? Así que la pueden usar cada vez que hay una bisectriz desde un ángulo recto. ¿Ya? Veamos el otro ejercicio que está un poco más fácil. Por Pitágoras no, porque ya lo dijimos, Pitágoras, trigonometría, Euclides, habría que asumir que hay un ángulo recto, ¿ya? Habría que asumir que este ángulo que yo dibujé aquí tendría que ser recto y no lo dicen, por lo tanto por ese motivo no puedo usar ni trigonometría, ni Euclides, ni Pitágoras, ¿ya? Veamos este. Tenemos entonces acá la raíz de una raíz de una raíz. Lo vamos a tratar de hacer de la forma más ordenada posible. Lo voy a anotar nuevamente acá. Vamos a tener 2, raíz de 2, raíz de... Vamos a anotar este acá. Raíz de 2. Y aquí hay una raíz cúbica de 2. Entonces lo primero que hacemos es entrar este 2 elevándolo al número, al índice de la raíz. Entonces vamos a tener 2, copiamos todo lo que no trabajamos, 2, y este 2 entra inmediatamente. Entonces me queda aquí raíz cúbica de 2 elevado a 3
por 2. ¿Borro lo de arriba? No hay problema. Ya. Ahí sí. Entonces esto de acá me va a dar, vamos a seguir 2, raíz de 2, y las raíces se multiplican entre sí. Acuérdense que cuando no anoto el índice de una raíz es un índice 2. Entonces me queda 2 por 3, me queda raíz sexta, y 2 elevado a 3 por 2 me da 2 elevado a 4. ¿Ya? Ahí está bien. La raíz cúbica con la raíz de acá se multiplican y ese es un 2. Cuando no lo anoto es un 2. Hagámoslo de esta forma. Después lo... ¿Vamos de nuevo? Ya, a ver, lo vamos a hacer de nuevo para que comprenda. Lo voy a hacer más grande para que quede más ordenado. ¿Ya? Algunos lo pueden hacer, algunos lo pasan al tiro a fracción, ¿ya? La raíz la pasan al tiro a fracción, pero yo al menos prefiero hacerlo ordenadamente y después lo paso a fracción, ¿ya? Porque a veces trabajar con fracciones confunde un poco. Ya, miren, lo que vamos a hacer acá, aquí no se eleva nada, hay que ir sacando las raíces. Entonces, lo único que voy a hacer ahora, voy a copiar el ejercicio nuevamente, para que vayamos paso a paso. Tenemos esto, aquí, ahí. ¿Ya? Entonces lo copié y voy a hacerlo con otro color para que quede un poco más ordenado. Lo que voy a hacer ahora en el segundo paso, voy a pasar este número adentro. Y para pasarlo adentro de la raíz lo tengo que elevar al índice de la raíz. Entonces me queda 2, 2 y acá. Este 2 pasó adentro, por lo tanto aquí me queda al tiro la raíz cúbica. Y acá este 2 pasa adentro elevado a 3. ¿Ya? Entonces me queda ahí. ¿Ya? Vamos de a poco. ¿Ya? Traten de no... Ahora vamos a ver la respuesta que es, ¿ya? No, lo vamos a hacer al final. ¿Ya? Tratemos de hacerlo al final. ¿Ya? Sí, se puede de varias formas, pero la idea es que vamos de a poco. No vamos a elevarlo a 3, estamos ingresando toda la raíz para que nos quede una sola raíz. ¿Ya? Esto se va haciendo así. Entonces, este 2 lo ingreso adentro de la raíz cúbica, elevándolo a 3. Luego, este índice que no lo anoto porque es 2, con ese 3 se multiplican y elimino una de las raíces. Entonces me queda 2, aquí 2, y esa raíz con esa raíz yo multiplico los índices y me queda raíz sexta. ¿Ya? Entonces junté esas dos raíces y 2 elevado a 3 por 2 es 2 elevado a 4. ¿Ya? Luego, ahora, no es que para MF Díaz, no es que sea más fácil una forma o la otra, ¿ya? Van a haber diferentes formas de aprender el ejercicio y diferentes formas de enfocar el ejercicio. Puede que algunas formas sean más fáciles para algunos o más fáciles para otros, ¿ya? Por eso, no es que una forma sea más fácil, sino que a algunos les es más fácil hacerlo de una forma u otra. ¿Por qué 4? Porque tenemos 2 elevado a 3 por 2, se mantiene la base y se suman los exponentes. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a entrar este 2 a esta raíz, pero como la raíz tiene índice 6, el 2 que vamos a entrar tenemos que entrarlo con potencia 6. Por lo tanto, me queda este 2 de afuera, la raíz, y este 2 como lo vamos a entrar, me va a quedar aquí la raíz sexta, y me queda el 2 elevado a 4 por el 2 que entramos, que tendría que entrar elevado a 6. Con esto me queda 2 por raíz. Vamos a multiplicar entonces ahora este 2 con ese 6. Me queda raíz doceava. Y 2 elevado a 4 por 2 elevado a 6
es 2 elevado a 10. ¿Se suman los exponentes? Sí, cuando multiplico dos números con la misma base, distinto exponente, mantengo la base y sumo los exponentes. Y ahora este 2 entra, pero elevado a 12, ¿cierto? Me queda entonces el 12, 2 elevado a 12 por 2 elevado a 10. Entonces lo mismo, aquí me queda raíz doceava de 2 elevado a 22. Y ahora sí lo paso a fracción. Lo paso a fracción, me queda 2 elevado a 22 dividido 12. ¿Está bien o hay algo malo? No, está bien. Y ahora esto yo lo voy a dividir por 2, lo voy a simplificar. Entonces si simplifico dividiendo por 2, me queda 2 elevado a 11 sextos. Y ustedes saben que el 6 es el índice de la raíz, por lo tanto me queda raíz sexta de 2 elevado a 11. ¿Ya? Y ahí queda la alternativa C. ¿Ya? Ustedes deciden cómo les salga más fácil hacer el ejercicio. ¿Ya? Perfecto. Sigamos con el próximo ejercicio. A ver aquí, si es que puedo... Ahí. Y me voy a correr. Ya, ahí se viene el ejercicio, ¿no? Vamos a subirlo. Ahí. Dice el siguiente ejercicio. La circunferencia del centro O tiene radio 5. ¿Ya? Y la medida del ángulo BAC, esta medida de este ángulo, lo voy a poner con verde para que se note más. ¿Ya? La medida de este ángulo es 45. ¿Ya? Entonces dice, ¿cuál es el área de la región sombreada? ¿Ya? Este ejercicio tal vez está un poco más complejo. Mi sugerencia para este ejercicio es que hagan lo siguiente. ¿Ya? Para este ejercicio no es... A ver, el sector circular, recuerden que tiene que ir desde el ángulo del centro. Por lo tanto, y este no es complicado. Fíjense que yo lo que voy a hacer acá, voy a trazar esta recta. ¿Ya? ¿Se ve ahí? ¿O la pongo con rojo? ¿Se ve esa recta que yo puse acá? Aquí, y separo la figura en dos partes. En el triángulo que se forma aquí, el triángulo ABO, y en la sección de circunferencia BOC. ¿Ya? Y por propiedad, sí, se forma aquí un ángulo recto. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando yo tengo dos ángulos, un ángulo del centro y un ángulo inscrito, que los dos subtienden o comparten el mismo arco, en este caso BOC comparte el mismo arco que BAO o BAC, entonces el ángulo que es del centro va a ser el doble que el de afuera, por lo tanto esto de aquí es recto. ¿Ya? Bien ahí, pongan atención a este ejercicio porque está súper interesante y podría salir algo similar en la prueba. Entonces, este ángulo acá mide 90. ¿Hasta ahí claros? Quiero saber si hasta ahí tienen claro. Ya, fíjense que, de nuevo, yo separé, puse esta línea, ¿ya? Y hay una propiedad en circunferencia que dice que cuando tengo dos ángulos que comparten, siempre y cuando sea un ángulo del centro y tengo un ángulo inscrito y ambos comparten el mismo arco, entonces el de afuera mide la mitad que el de adentro, o el de afuera mide la mitad que el ángulo del centro. Entonces si este ángulo de afuera mide 45, el ángulo del centro que se formó mide 90. ¿Ya? Por eso, ¿ahí entendieron? Porque el ángulo BOC y el ángulo BAC, los dos comparten el mismo arco de circunferencia, y como uno es ángulo del centro y el otro es ángulo inscrito,
¿Ya? El ángulo del centro mide el doble que el ángulo inscrito cuando comparten el mismo arco. Por eso, como el de acá, el inscrito, medía 45, el del centro mide 90. Por lo tanto, la sección circular, vamos a dividir esto en dos partes, ¿cierto? En la sección circular, vamos a ponerla así, y el triangulito que se forma. La sección circular, entonces, si este ángulo es 90, la sección circular es un cuarto de la circunferencia. Por lo tanto, el área de esa sección circular va a ser pi r cuadrado, pero es un cuarto de la circunferencia, ¿cierto? Porque el ángulo o la sección circular tiene un ángulo de 90, por lo tanto es un cuarto del total de la circunferencia. ¿Ya? Y si reemplazamos aquí, el radio mide 5, por lo tanto esto me queda pi por 25 dividido 4. Y luego tengo esta sección triangular, que como AC es un diámetro, este ángulo también mide 90 y por lo tanto, como el área de un triángulo es base por altura, puedo utilizar el mismo radio como base y también sería la altura. ¿Ya? Por lo tanto, si es base por altura dividido 2, sería 5 por 5 dividido 2. Entonces aquí me queda 25 dividido 2. ¿Ya? Vayan preguntando si se van perdiendo. En el segundo triángulo, primero, ¿están de acuerdo con este de acá? Que da esta área a la sección circular porque el ángulo era 90. ¿Por qué 5 por 5? Porque fíjense que esto de acá, que yo tracé, OB es un radio. El radio mide 5. Y la altura de este triángulo mide 5. Entonces sería base por altura partido 2, el área del triángulo. Pi por r cuadrado es el área de la circunferencia completa, pero como este ángulo de acá es recto, tenemos que la sección circular es un cuarto de la circunferencia completa. ¿Ya? Y ahora vamos a sumar. Hicimos, acuérdense, un triángulo más la sección circular. Si sumamos estas dos cosas podemos factorizar por 25 y me queda pi cuartos más un medio, si es que factorizamos por 25. Y si sumamos esto de acá, me queda 25 por mínimo común es 4, me queda pi más, y de 2 para llegar a 4 son 2, y 2 por 1, 2. ¿Ya? Entonces, según esto, era la alternativa A. ¿Sí? Que B es punto medio entre A y C. No, en ninguna parte dije que era punto medio. Lo que sí, yo hice esta división acá y no es que sea punto medio. Lo que sucede es que justo tengo el centro de la circunferencia y AC, ya, según lo dibujan acá, es un diámetro. ¿Ya? Entonces yo hice esta porque está en una recta, por lo tanto aquí yo tengo que esto mide 90, al otro lado también mide 90 y ahí yo tengo un triángulo rectángulo. ¿Ya? El radio va desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. Que AC no es diámetro porque no lo dice, pero en este caso se puede asumir porque tenemos acá en línea recta y, a ver, de otra forma lo podemos asumir. Es que si no lo dijera no podríamos sacar esa área. A ver, el centro de grado 5 y la medida del BAC es 45. Ah, ya, pero por otra forma que podemos sacar que es 90, porque OA es un radio y OB también es radio, por lo tanto el triángulo que se forma aquí es isósceles. Vamos a marcarlo con otro color. Yo puedo asumir que es yo puedo asumir que AC es un diámetro porque AO es un radio y OB también es radio. Por lo tanto, si este mide 45, este también mide 45. Por lo tanto, este ángulo que se forma acá es recto. De ahí yo puedo saber que ese es recto y se forma un triángulo rectángulo.
¿Ya? Y ahí no necesariamente me fijé en el dibujo, sino que demostré que A o B es isósceles rectángulo. Pero no me dicen que sea recta. Está bien lo que me dicen, que no me dicen si es recta. Si bien, por ejemplo, yo podría tener aquí otra recta más, B. Y en ninguna parte me dicen que AC sea una recta. Ya tendrían que decirme que AC sea recta para... Si es recta, yo sé al tiro que es un diámetro. ¿Ya? Ya, veamos el siguiente. ¿Cómo interpreto la respuesta con la alternativa? ¿Por qué la A? Porque sacamos aquí con los cálculos, obtuvimos esto, ¿cierto? Me dio 25 pi más 2 dividido 4. Y yo esto, cuando es multiplicación, yo lo puedo extender tanto acá o multiplicar el 25 lo divido por 4 y luego multiplico por pi más 2, ¿ya? Da lo mismo. El 4 sí, porque está todo multiplicando. Si el 25 está multiplicando a esto, aunque el 4 divida solo a esto, también está dividiendo al 25, porque está todo dentro de una multiplicación. ¿Ya? Veamos entonces, pasamos al siguiente. Ya, veamos el siguiente ejercicio entonces. Y antes de seguir me faltaba algo antes que me reten. A ver, acá está. Si eres inquieto y quieres ser líder de tu propia historia, emprende el camino del éxito. Postula ingeniería comercial en la U Mayor, donde por un año adicional podrás optar al grado de magíster. Ingresa a umayor.cl y toma una decisión de futuro. Ya, por ahí preguntaban por el área de la circunferencia entera. El área de la circunferencia entera es pi por r cuadrado. ¿Ya? Ese es el área. Ya, ahora sí, sigamos con el próximo ejercicio. Dice, se afirma que dos cuadriláteros que tienen, uno, sus cuatro lados respectivamente iguales, son congruentes. 2, sus cuatro ángulos respectivamente iguales son semejantes. 3, sus cuatro lados respectivamente proporcionales son semejantes. Ya, en la primera, vamos a ver la primera. Si sus cuatro lados respectivamente iguales son congruentes, no me asegura que van a ser dos cuadriláteros congruentes. ¿Por qué? Porque supongamos que yo tengo aquí un cuadrado y cada lado mide A, ¿ya? Y yo voy a tener acá un rombo en donde cada lado mida A. Aquí los lados de cada cuadrilátero respectivamente son iguales, pero estos dos cuadriláteros no son congruentes, por lo tanto no corresponden. ¿Ya? En el caso del rectángulo, tengo el caso del rectángulo y además el del romboide. Entonces, si bien sus lados miden lo mismo, no son congruentes. ¿Ya? Por lo tanto, la 1 no es. Si sus cuatro ángulos respectivamente iguales son semejantes, sí. A ver, no. ¿Por qué? Porque yo podría tener al revés. En el caso de la 2, yo podría tener un rombo
con ciertos ángulos, ya aquí ponemos alfa, alfa, beta, beta, y podría tener por otro lado el romboide, que es más alargado. Y podría tener los mismos ángulos, alfa, alfa, beta, beta. Pero el rombo con respecto al romboide no son semejantes, ¿ya? Por lo tanto, no. Pero tiene que cumplirse siempre para todo tipo de cuadrilátero, ¿ya? Por lo tanto, aquí yo estoy encontrando contraejemplos. El contraejemplo para la primera es que si yo tengo un cuadrado, puedo tener un rombo con las mismas medidas, pero no van a ser congruentes. El rectángulo con el romboide pasa lo mismo. En la número 2, si tengo un rombo y un romboide, ambos pueden tener los mismos ángulos interiores, pero no son figuras semejantes. Congruentes que tengan las mismas medidas y que tengan la misma forma. Y semejantes es que sean proporcionales uno con respecto a otro. ¿Ya? Y la 3 dice que sus 4 lados respectivamente proporcionales son semejantes. Es lo mismo, que tengan sus lados proporcionales no va a implicar que sean, que tengan los lados proporcionales no implica que sean semejantes. El mismo caso del rombo, el cuadrado y el rombo. ¿Ya? Puede tener, por ejemplo, este medir 2, 2, 2, 2 y este 4, 4, 4, 4. Sus lados son proporcionales, pero no son figuras semejantes. ¿Ya? Por lo tanto, la 3 tampoco, y en este caso sería ninguna de las anteriores. Vamos a ver, aquí ya no me quedan más preguntas, vamos a abrir un nuevo archivo. Ya. El último, o me devuelvo. A ver, acá me queda como un espacio, ¿no? El último es la misma lógica que la primera, que en el fondo que si yo tengo lados proporcionales, ya yo tengo, a ver, o en una forma más simple quizás, cuando yo hablo de cuadriláteros, para ver semejanza y proporcionalidad, tengo que fijarme tanto en los lados como en los ángulos, ¿ya? Tengo que tener una mezcla de las dos cosas. Si me fijo solo en los ángulos o solo en los lados, no me va a asegurar ni congruencia ni semejanza. ¿Ya? Veamos este de acá. Ahora, es como del mismo, este también es con respecto a las figuras geométricas. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas respecto a un triángulo cualquiera? ¿Ya? Entonces la primera dice que la suma de sus ángulos exteriores es 360. Eso es efectivo porque ocurre para cualquier figura, para cualquier polígono. ¿Ya? La suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono da 360 grados. La número 2 dice su incentro o centro de la circunferencia inscrita se encuentra en el punto de intersección de las alturas. Este es incorrecto porque las alturas se juntan en el ortocentro. ¿Ya? ¿Cuáles eran las medianas? Las medianas es la que unía, si tengo un triángulo, tengo las medianas es la que une los puntos medios de un triángulo. ¿Ya? Otra dice, sus 3 medianas determinan 4 triángulos congruentes entre sí. Ah, ya, hagamos un repaso de eso. Las alturas son aquellas que van desde el vértice. Vamos a poner, la altura va desde el vértice a la base en forma perpendicular y se juntan en el ortocentro. Después yo tengo la bisectriz. Las bisectrices son las que dividen el ángulo en 2 partes iguales. Y las bisectrices son las que se juntan en el incentro. Luego tengo la transversal de gravedad, que es la que va desde el vértice hasta el punto medio. Y estas se juntan en el baricentro. ¿Ya? Y tengo también la simetral, que la simetral es la que corta a la base en forma perpendicular y por la mitad.
esta es la simetral. Y las simetrales se juntan en el circuncentro porque coincide con el centro de la circunferencia circunscrita. Circuncentro. ¿Ya? Y aquí estaba la mediana. La mediana, si se fijan, no se junta en ninguna parte. ¿Ya? Sí, pueden preguntar. ¿Ya? 1 de 3, el baricentro. El baricentro es donde se juntan las transversales de gravedad. ¿Ya? Esto puede entrar en un ejercicio, quizás no tan teórico, pero si se fijan acá entro lo de la mediana. Tienen que saber, de repente les pueden poner el baricentro, es donde se juntan las transversales de gravedad. La transversal de gravedad es la que va desde el vértice a la base, pero divide a la base en dos partes iguales. Y la simetral divide a la base en dos, pero es perpendicular, por lo tanto no siempre se junta con el vértice. ¿Ya? Les recomiendo la diferencia entre baricentro y simetral, que las simetrales son las que dividen, vamos a borrar aquí para explicar mejor, ¿ya? Vamos a borrar aquí. Ya, pero con la altura están todos claros, que la altura va del vértice a la base en forma perpendicular. Y entonces las alturas se juntan en el ortocentro. Después tenemos las bisectrices, que las bisectrices son las que se juntan en el incentro. Después tenemos esta diferencia. Tenemos la transversal de gravedad. ¿Ya? Vamos a tener aquí. Supongamos que lo vamos a hacer en un mismo triángulo mejor. Vamos a borrar aquí. Ya. Vamos a hacer un triángulo más exagerado para que quede clara la diferencia entre transversal de gravedad y simetral. Tengo este triángulo. ¿Ya? La transversal de gravedad es la que va desde el vértice a la base cortando en dos partes iguales. Pero la transversal de gravedad, la simetral es la que va corta la base por la mitad, pero en forma perpendicular. Entonces con azul tenemos la transversal de gravedad y con verde tenemos la simetral. ¿Ya? ¿Podemos seguir con el próximo ejercicio? Aquí, entonces era la 1 y 3. La C. ¿Ya? Y la bisectriz es la que corta el ángulo en dos partes iguales. Simetral o mediatriz es la misma, exactamente la misma. ¿Ya? La mediatriz es lo mismo que la simetral. Y la mediana es la que unía los puntos medios del triángulo. ¿Ya? Sí. El baricentro es donde se juntan las transversales de gravedad. ¿Ya? La verde es la simetral o mediatriz. Ya, vamos a seguir, chiquillos, esto es parte, traten de leerlo igual, en puntaje nacional aparece toda la información. ¿Ya? Si llegaron tarde, sí, se forman triángulos semejantes. Veamos el siguiente ejercicio. Ya, tratemos de sacarle provecho al tiempo. Ya, si llegan tarde, vean después el video en internet. ¿Ya? Baricentro donde se juntan las transversales y el ortocentro donde se juntan las alturas. ¿Ya? Entonces, veamos este de acá. ¿Ya? Dice que, sí, pongan harta atención a este, que no es difícil, pero quiero que lo entiendan. ¿Ya? Entonces, dice acá, en la figura 11, la secante PB, ya tenemos acá, intersecta la circunferencia de centro O en los puntos A y B. Y la secante PD intersecta en los puntos C y D. ¿Ya? Dice los segmentos AD y CB se intersectan en E. Entonces, acá. Dice que el ángulo AEC mide 45. Este de acá mide 45. Y que el APC mide 40. ¿Ya?
Veamos entonces acá lo siguiente. Este ejercicio se ve complejo, pero no es tanto si es que ustedes se acuerdan la propiedad de el ángulo exterior y el ángulo interior en una circunferencia. ¿Ya? Veamos por ejemplo este. Vamos a llamarle aquí a este arco, vamos a ponerles nombres para trabajar más cómodamente. No, vamos a ver ahora cómo son las propiedades. Vamos a llamarle a CA, le vamos a llamar A. Y a este arco BD le vamos a llamar B. Entonces el ángulo exterior, por ejemplo, se calcula así. Este ángulo, nos vamos a preocupar de este ángulo que mide 40. Para sacar este ángulo que mide 40, yo a B le resto A, o al arco mayor le resto el arco menor, lo divido por 2 y me tiene que dar el ángulo exterior, que es 40. ¿Ya? ¿Por qué 40? Porque me lo dice el ejercicio. ¿Ya? ¿A dónde sale? Es 45. ¿Ya? Entonces, según esto, entonces cuando yo tengo un ángulo exterior, yo al arco mayor le resto el arco menor, lo divido por 2 y me da el ángulo exterior. ¿Ya? Ahora, con esto tengo que B menos A mide 80, paso ese 2 multiplicando. Luego voy a hacer lo mismo pero con el ángulo interior. Con el ángulo interior la relación es la siguiente. Con el ángulo interior yo lo sumo y divido por 2 y me da el ángulo interior, que es 45. Este es para el ángulo exterior y este es para el ángulo interior. ¿Ya? Y con esto tengo que B más A, paso multiplicando el 2, me da 90. ¿Ya? Claro, entonces ahora tengo esta relación y puedo hacer un sistema de ecuaciones. Pero es muy simple este sistema de ecuaciones, porque voy a tener B menos A y B más A. Estos suman 80 y estos suman 90. Si sumo, me queda que 2 veces B es igual a 170. Y si divido por 2, me queda que B mide 85. Ahí está, B mide 85. Y A, si pongo aquí el B que mide 85, me da que el A mide... Ay, yo me estoy tapando, perdón. Voy a correrme de acá. Ahí. Y A mide entonces 5, ¿cierto? Porque B menos A es 80, por lo tanto A mide 5. ¿Por qué 2 veces B? Porque sumé. B más B, 2B, menos A más A, se van las A y después sumo 80 más 90, 170. ¿Ya? Ahí sí. Ahí sí, ¿se entiende o no? Ya. Entonces seguimos, ¿se entendió entonces B y A? Entonces ahora me preguntan por el ángulo B o D. El ángulo B o D es el ángulo del centro. Y acuérdense que el ángulo del centro mide lo mismo que el arco. Por lo tanto, si el arco mide 85, el ángulo B o D también mide 85, por lo tanto la primera es verdadera. Ahí ya puedo eliminar esta respuesta, puedo eliminar... No, solo esa puedo eliminar. ¿Ya? Después, el ángulo ABC, el que está acá, ¿ya? Tengo que calcular ese. Pero si yo dibujo, por ejemplo, acá, voy a dibujarlo con rojo. Ya, ¿qué parte? ¿Por qué el ángulo BOD mide 85? Fíjate que sacamos el arco BD, sacamos ese arco porque eso era igual a B, que habíamos puesto acá. Y sacamos que ese B valía 85. No, porque 80, no. Fíjense que obtuvimos el 85 al hacer esto de acá, al hacer el sistema de ecuaciones. Y el A, porque el B me da 85. Y por esto de acá,
yo sé que B menos A da 80. Por lo tanto, si B vale 85, A vale 5. ¿Ya? ¿Y por qué 90? AC... No, el arco AC mide 5. ¿Ya? Porque A mide 5. 2B, porque sumé, al hacer el sistema de ecuaciones, sumo B más B, me da 2B. Menos A más A, se van las A, y sumo 80 más 90, da 170. ¿Ya? Y no sé de dónde hay un 90, acá, B más A 90. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí, esta la relación para sacar el ángulo interno. ¿Ya? ¿Cómo van? O vamos, hago un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. Lo primero que hicimos fue, ya, borro todo y empezamos de nuevo, pero pongan atención. ¿Ya? Vamos a borrar. Ya, ahí sí. Ya, igual de todas formas vamos a quedarnos un ratito más, así que tranquilos. ¿Ya? Ya, lo primero que vamos a hacer, tenemos un ángulo exterior y tenemos un ángulo interior. Para sacar, y a este arco AC le llamamos A y el arco BD le llamamos B. ¿Ya? Pongan atención. Entonces, para sacar el ángulo externo, nosotros hacemos la semirresta de los arcos. ¿Ya? En este caso B menos A dividido 2 me da 40. ¿Ya? Este arco, le resto el arco de acá, dividido por 2 me da el ángulo exterior. ¿Ya? Entonces, según esto, paso el 2 multiplicando al otro lado y me queda que B menos A es igual a 80, porque paso el 2 multiplicando. Y aquí yo ya tengo una expresión. Luego, para el ángulo interior, es casi igual la fórmula, pero con un más. Entonces yo los arcos los sumo, B más A y divido por 2 y me tiene que dar igual a 45. Por lo tanto tengo que B más A es igual a 90, porque paso ese 2 multiplicando. ¿Ya? Con esta relación y la de abajo yo hago un sistema de ecuaciones. Voy a tener B menos A igual a 80, B más A igual a 90. Entonces, si sumo, B más B me queda 2 veces B. Sumo menos A más A, se van las letras A, y 80 más 90 es 170. De aquí yo obtengo, si 170 lo divido por 2, ¿ya? Si 170 lo divido por 2, me queda que B vale 85. Y si yo reemplazo en la primera que dice que B menos A mide 80, por lo tanto A mide 5. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ahí tengo B y tengo A. Ahora, este ángulo B, o sea, este arco B mide 85, por lo tanto, el ángulo BOD, que es el ángulo del centro que tiene este arco, mide lo mismo. Acuérdense que el arco del centro, o sea, el ángulo del centro, mide lo mismo que el arco. Por lo tanto, ahí tengo la primera. BOD mide 85 porque mide lo mismo que el arco, al ser ángulo del centro. ¿Ya? Esto es geometría. ¿Ya? Geometría de la circunferencia. Luego, vamos a la 2. Me preguntan por el ángulo ABC. Para saber ese ángulo, voy a dibujar con rojo. Voy a dibujar el ángulo que va hasta el centro, este de acá. Ahí. ¿Ya? El ángulo AOC, como este arco mide 5, este ángulo mide 5. Y como este ángulo del centro comparte el mismo arco que el ABC que me están preguntando acá, entonces el ángulo ABC mide la mitad que el ángulo del centro, por lo tanto mide 2,5. ¿Cómo caché el B menos A partido 2? Porque es una propiedad de la circunferencia.
¿ya? Es materia que deben saber, ¿ya? ¿Hasta ahí bien? Enano, ¿qué parte no entendiste? AEC, AEC. AEC mide 45, lo dicen acá. ¿Ya? Entonces, tenemos que la 2 también es correcta, la 1 es correcta y la 2 también. ¿Ya? Y luego tenemos el BCD, el BCD tiene el mismo arco que este de aquí que mide 85, ¿ya? Y como tienen el mismo arco por la misma propiedad que hemos estado viendo hasta ahora, ¿ya? El BCD, claro, el BCD mide la mitad de 85, que sería 42,5, ¿ya? Por lo tanto era 1, 2 y 3. ¿Ya? Mide la mitad porque es inscrito y subtiende el mismo arco que el ángulo del centro. ¿Ya? Vamos al siguiente ejercicio. ¿Ya? Este era largo, complicado, pero lo bueno es que tenía hartas propiedades en el dibujo. Y yo me voy a transportar acá. ¿Ya? Ahí. Ya. Vamos a ver entonces este ejercicio. Dice en la figura 13 el triángulo ABC. Tenemos aquí el ABC. ¿Ya? Dice que está inscrito en la circunferencia de radio R y AH es altura, AD es un diámetro. Tenemos aquí AD es un diámetro. Y preguntan cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas. Lo primero que me indican es si el ángulo ABC, vamos a marcar aquí este ángulo ABC, es congruente con ADC. ADC, es congruente con este. ¿Ya? Y fíjense acá, estos ángulos son congruentes, efectivamente son congruentes porque cada vez que yo tenga en una circunferencia, vamos a dibujar aquí una circunferencia, cada vez que yo tenga una figura más o menos así, independiente si pasa o no por el centro, este ángulo es congruente con ese. ¿Ya? Y si se fijan, aquí se forma la misma figura. ¿Ya? Por lo tanto, esta es correcta. ¿Ya? Luego vamos a tener que el triángulo AHB si es semejante con ACD. Entonces tenemos AHB, este de acá, si es congruente con ACD, con ACD, este de acá. Entonces, para saber esto, tenemos lo siguiente. Tenemos que ambos triángulos comparten por lo menos un ángulo. Y además yo tengo que, como AD es un diámetro, este ángulo CD es recto. ¿Ya? Como AD es diámetro, acuérdense que cada triángulo inscrito que yo haga a partir del diámetro, el ángulo opuesto al diámetro va a ser recto. Y H también es recto porque AH es altura. Por lo tanto, como ambos triángulos tienen dos ángulos iguales, eso me basta con que dos ángulos sean iguales. Ambos triángulos tienen dos ángulos iguales, por lo tanto son semejantes. ¿Ya? Y como son semejantes, si se fijan, yo tengo que en este triángulo C sería la hipotenusa. C, que es la hipotenusa de uno, es a la hipotenusa del otro. La hipotenusa del otro es el diámetro, ¿cierto? Y el diámetro es lo mismo que 2 veces el radio. Entonces C es a 2 veces R, como H, que es el lado que está hacia el ángulo recto, es AB, que es el que está hacia ese ángulo recto. Cada vez que yo tengo una circunferencia y de esa circunferencia yo trazo el radio, o sea el diámetro, cualquier triángulo que yo haga con base en el diámetro
ese ángulo va a ser recto. ¿Ya? Ahí sí. Felipe, ¿se entendió? Voy a dibujar aquí una circunferencia, entonces si yo tengo aquí un diámetro, puedo hacer cualquier triángulo con base en ese diámetro y ese ángulo va a ser recto. ¿Ya? Ya. Entonces, de nuevo, la primera es verdadera. Por propiedad voy a borrar esta circunferencia de acá. ¿Por qué la 1? Vamos a borrar aquí. Ahí. La 1 es correcta porque... Ay, borré parte de la respuesta, pero ya la habían visto. Vamos a ver. Ahí sí. Ya. La 1, ¿por qué? Porque cada vez que yo tengo, y esta es propiedad de circunferencia, se desprende de la propiedad de esa del ángulo del centro y el ángulo inscrito. Cada vez que yo tenga esta figura dentro de una circunferencia, independiente de dónde esté el centro, puede que el centro esté aquí, por ejemplo, ¿ya? Y si yo dibujara, por ejemplo, aquí el ángulo del centro, si se fijan, este ángulo de aquí es la mitad que el ángulo del centro, pero este ángulo de aquí también es la mitad del ángulo del centro. Entonces, cada vez que yo tenga esta figura, independiente si pasa o no por el centro, este ángulo va a medir lo mismo que este. Y por otro lado, el ángulo que tengo aquí abajo también va a medir lo mismo que este de acá. ¿Ya? Porque subtienden el mismo arco, correcto. Por lo tanto, yo esta figura la tengo aquí. Tengo aquí, ahí, ahí y ahí formo esa figura. Por lo tanto, este ángulo mide lo mismo que ese. ¿Ya? Y ahí tengo la primera. ¿Ahí sí? Ya, la segunda se hacía porque ambos triángulos tenían dos ángulos iguales, el que descubrimos en la primera, más el ángulo recto, y la tercera por la misma semejanza. ¿Ahí sí? Ya, qué bueno que hayan entendido ahí sí. Vamos al siguiente ejercicio. Nos quedan 8 minutos. Vamos a tratar de hacer. Habían 2 personas que me enviaron un ejercicio tarde. Vamos a ver si nos queda un poco de tiempo para ver si lo podemos hacer. No lo alcancé a subir a la planilla, ya porque me los enviaron como tarde. ¿Ya? Ya. El de acá. Vamos a hacerlo rápidamente para ver si puedo abrir los otros ejercicios que tenía. Entonces, lo que se hace acá se hace rotar en la dirección de la flecha y se ve qué figura se forma y la pregunta es cuál es diferente, qué figura es diferente al resto. Entonces, si yo hago girar esta figura en ese sentido, me va a quedar una figura más o menos así. Si yo hago rotar este en ese sentido, me queda una figura más o menos así. Si yo hago rotar ese en ese sentido, me queda una figura más o menos así. Este de acá, si yo lo hago rotar en ese sentido, me va a quedar, no sé si lo pueda dibujar bien, pero me queda una cosa, me queda como una especie de anillo. Porque aquí yo voy a proyectar la imagen a este lado. Perdón, no sé por qué dibujé la otra parte. Es solo la mitad. Ahí. La propiedad, búsquenla. Ya, vamos a volver al otro. Solo 5 segundos. Ahí está. ¿Ya? Bajamos. Ya. El de acá es como una especie de anillo el que se forma. ¿Ya? Queda esta, pero aquí está como unido por esto así. ¿Ya? Queda como, si yo lo miro desde arriba, es como, aquí va a quedar, voy a dibujar lo que se forma aquí. Queda una especie de cono vacío al rotar esta figura. ¿Se entiende ahí el dibujo? ¿Ya? Fíjense en lo que no se forma aquí, ¿ya? Al rotar esta figura. Y si roto esta en ese sentido, me queda una figura más o menos así. Por lo tanto, la única diferente sería esa.
¿Ya? Ya. Vamos a ver, rápidamente voy a ver si alcanzo a descargar las últimas 2 preguntas que llegaron a mi correo. ¿Ya? Si tienen un poco de paciencia. Si me esperan un poco, voy a tratar de ver porque no las alcancé a subir a la clase, pero las tengo en mi correo. Así que vamos a ver si es que la puedo abrir desde acá. Ya, como en la última clase, vamos a intentar hacer esos 2 ejercicios. A ver, acá está entonces. Ya, aquí tengo los 2 ejercicios que me mandaron después. A ver. Ya, a ver si podemos ver ahí. Ya, no se ve muy bien, pero al menos les indico lo que dice el ejercicio, ¿les parece? Ya. Ya. Aquí lo que dice este ejercicio se lo voy a leer porque no se ve muy bien, ¿ya? Esto me mandaron un poco tarde, pero vamos a tratar de hacerlo igual. Vamos a ver si puedo agrandarlo. Ahí, a ver. Ahí. ¿Ya? No se lee muy bien, pero yo se los voy a leer. Dice lo siguiente. Por lo menos se ven los hexágonos, ¿sí? Ya, dice, si los polígonos de la figura son todos hexágonos regulares y los puntos E y K son puntos medios de los lados de F y JP respectivamente, entonces, ¿cuál es el área del hexágono mayor? Si el área del hexágono menor es 2 centímetros. ¿Ya? Entonces, al menos yo para hacer este ejercicio, lo que hice fue lo siguiente. Yo sé que yo cada hexágono regular lo puedo dividir en 6 triángulos congruentes. ¿Ya? ¿Ya? Eso al menos en 6, claro, 6 triángulos equiláteros. Ahora, si yo dividiera este de acá, yo divido también en 6 triángulos equiláteros, pero cada uno de estos triangulitos, si yo hago las medianas, porque es cierto que el lado de este triángulo, de este hexágono que está al medio, ya es el doble que el lado del hexágono pequeñito. Entonces, si yo trazo las medianas, ya, porque cada lado es la mitad. ¿Ya? ¿Se entiende? Por cada triángulo, fíjense que este tiene 6 triángulos de esos chiquititos. Por cada triángulo de este hexágono que está aquí al medio, yo puedo hacer 4 de los chiquititos que eran de la figura original. Por lo tanto, en este, en vez de 6, yo voy a tener 4 por cada lado. Tengo 24 triángulos chiquititos. Y si hago lo mismo con este,
¿Ya? Si hago lo mismo, voy a tener 24 de los de acá, ¿cierto? Pero como cada uno de los de acá, vamos a tener 24 de los triangulitos del medio, siguiendo la misma lógica que el anterior. Y por cada uno de estos 24 tengo 4 del anterior. Por lo tanto, 24 por 4, vamos a tener aquí 4 por 4 son 16, 4 por 2 son 8 y 1, 9. Entonces, en este tengo 96 triangulitos de los que construí el de acá. ¿Cierto? ¿Cómo? ¿De nuevo? Claro, porque miren, el que yo tengo, el chiquitito de acá, tiene 6 triángulos. Pero, vamos a poner acá, tengo otro hexágono, el más grande. Y yo trazo los triángulos equiláteros dentro del que es más grande. Pero yo sé que los triángulos del que es más pequeño, yo lo construía solo con la mitad del lado. Entonces lo mismo que si yo aquí trazo por la mitad, ¿ya? O haciendo las medianas que habíamos visto la vez anterior, fíjense que por cada triángulo que yo tengo en este hexágono de al medio, me caben 4 triangulitos de la medida del más pequeño. Por eso multiplico por 4. Por eso, porque aquí yo tengo 6 triángulos equiláteros. Y por cada uno de estos 6 triángulos, me caben 4 triángulos del tamaño del más pequeño. ¿Ya? Esta es una forma de verlo. Lo otro es ver cómo se saca el área de un triángulo equilátero. Ya, esa es otra pregunta. Pero el área de un triángulo equilátero lo pueden sacar con Pitágoras. Pueden sacar la altura, que es raíz de 3 medios. No, lo vamos a hacer después, ¿ya? Pero volvamos. Sí, raíz de 3 partido por 4. Base por raíz de 3 partido 4, ¿ya? Pero la idea es que aprendan a sacar la altura también y después multiplican base por altura dividido 2. Vamos a borrar acá un poco. Ahí. Entonces. Ya. Va. Primero, entiendan que por cada triangulito de uno caben 4 del anterior. Ya, haciendo el dibujito. En este de acá tengo entonces 96. Entonces aquí por simple proporcionalidad, si tenía 6 triángulos y cuando tenía 6 triángulos tenía un área de 2, la pregunta es, teniendo 96 triangulitos, ¿cuál es el área que corresponde? Entonces multiplico 96 por 2 y divido por 6. 96 por 2 me da entonces 6 por 2 son 12. 2 por 9, 18 y 1, 19. Y luego divido por 6. Me voy a transportar nuevamente. Pero queda la herramienta. Vamos a hacer esa división acá entonces. Me queda 192 dividido 6. Entonces por 3 me queda 1, bajo el 2 y es 32. Por lo tanto era la alternativa E. ¿Ya? Ahí está. Otra forma de sacarlo es sacando el área del hexágono, ver la relación que hay entre las áreas del hexágono y saber lo siguiente. Saber el área del hexágono, pero en cuanto a lados, hay una forma de saber el área del hexágono que no la tengo en este minuto. Ya, es la otra forma, voy a borrar acá. Otra forma es saber el área del hexágono, es que tendrían que sabérsela de memoria. El área del hexágono, ¿ya? Y ustedes saben que la del pequeñito mide 2, ¿cierto? Entonces podrían sacar el área del hexágono, podrían sacar el lado del hexágono, pero como no tienen el lado de cuánto mide, ¿ya? Pero podrían sacar el área del hexágono menor y fijarse que el más grande tiene 4 veces el lado del más pequeño, ¿cierto? Porque el que viene, el lado mide el doble y el que viene mide el doble del doble. ¿Ya?
Por lo tanto, ya, ahí lo explicaron también. ¿Por qué son 4? Porque son 4 triangulitos por cada triángulo del más grande. Ya, son 4 los que caben dentro, son 4 del que caben del anterior. Ahí está. ¿Ya? Entonces, triangulitos similares a este, caben 4 por cada triángulo del hexágono mayor. 6, claro, pero por cada uno de ellos, que son 6, caben 4. ¿Ya? Veamos el siguiente ejercicio, porque ya nos pasamos de la hora y está el profe de biología. Vamos a hacer este último ejercicio porque está el profe de biología esperando a que dejemos el sistema. Ya, ¿se logra leer ahí? A ver si se logra, a ver si es que puedo mejorar un poco. Ah, perfecto, ahí. Ahí se lee un poco mejor. Ya. Y ahora puedo agrandar un poco más. Ahí sí. ¿Ya? Esta es la última pregunta, ¿ya? Así que con esto terminamos. Y dijimos que hoy día no íbamos a tener recreo, como era la última clase, y íbamos a aprovechar ese tiempo en hacer más ejercicios. ¿Ya? Y con este ya termino de responder todos los que teníamos, todos al menos los que me alcanzaron a llegar al correo. Dice, dada la función, vamos a escribirla aquí de nuevo, x cuadrado más 2x, voy a disminuir un poco el pincel. Ya, entonces x cuadrado más 2x más k. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto a esta función? La primera dice que si k es mayor que 1, corta el eje x en 2 puntos. ¿Ya? Y esto se veía para saber en cuántas partes cortaba el eje x, lo hacíamos con el discriminante. ¿Se acuerdan de cuando ustedes tenían? Si me mandan dudas al mail las voy a responder. Apenas tenga tiempo voy respondiendo, no es inmediata la respuesta, pero si me envían dudas yo igual puedo responder. El discriminante se sacaba de la formulita para sacar los resultados de la ecuación cuadrática. ¿Ya? El discriminante era lo que estaba dentro de la raíz. ¿Se acuerdan que para una ecuación cuadrática yo ocupaba la fórmula menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac dividido 2a? El discriminante es lo que hay dentro de esa raíz. Entonces el discriminante es b cuadrado menos 4ac. Si este discriminante es mayor que 0, entonces la función corta en 2 puntos. Voy a tener 2 puntos. Si este de acá es menor que 0, no corta el eje x. Y si este resultado es igual a 0, entonces corta en un punto. ¿Ya? Dice para sacar la pendiente. No, aquí estamos viendo con el discriminante. Entonces, veamos cómo es el discriminante de esta función. El b sería el que acompaña a x, que sería 2. Entonces tendría b al cuadrado es 4. ¿Ya? Ese es b. Menos 4 por a vale 1 porque es el que acompaña a x cuadrado, y por c que sería k. Entonces fíjense que si k es mayor que 1, esto de acá me va a quedar mayor que 4, y si es mayor que 4, esto va a ser negativo, con k mayor que 1. ¿Ya? Por lo tanto la primera no es. ¿Sí? De ahí les voy a dar el correo. ¿Ya? Después dice que si k es igual a 1, me da esto. Si k es igual a 1, me da igual a 0. Por lo tanto, corta en un solo punto. Y si k es menor que 1, no corta el eje x. Si es menor que 1, me va a dar esto positivo. Por lo tanto, va a cortar en 2 puntos. Por lo tanto, esta no es.
Por lo tanto, era la alternativa B, solamente 2. ¿Ya? Estamos en el tiempo, así que si quedan dudas les pido que por favor me la envíen, ¿ya? Y yo voy a ir respondiendo a medida que pueda, ¿ya? Porque también tengo, tengo mis responsabilidades por ahí, así que de todas formas voy a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posible, ¿ya? Con esto llegamos entonces a la última clase, o sea, a la última pregunta. Vamos a poner acá. ¿Ya? Entonces, con esto terminamos por hoy. Terminamos entonces. Tuvimos poco tiempo juntos en lo que durante este año. Lo ideal es que hayan aprendido. Fue un agrado estar con ustedes de todas formas. Gracias por estar conectados, de poner atención. ¿Ya? Y bueno, la idea es que yo soy profe no solamente ahora. Así que si tienen dudas, yo ya les di una forma de contacto y apenas pueda les voy a ir respondiendo. ¿Ya? Disculpen por el desorden, me cuesta un poco ser ordenada, tuve poco tiempo de práctica también acá con el sistema y la pantalla. Y eso, que les vaya bien, y si no les va bien, no se preocupen, un año de preu pasa volando, ¿ya? Así que no se preocupen, traten de dar la prueba tranquilos. De repente los puros nervios pueden hacer que a ustedes no les vaya bien, ¿ya? Además de preguntas de matemáticas, si quieren también pueden enviar preguntas sobre dudas vocacionales y vamos a tratar de ver a lo mejor alguna clase en donde podamos ver cómo postular a las pruebas, ¿ya? A las universidades, ¿ya? Así que eso, que les vaya bien, éxito y traten de relajarse este tiempo que queda, ¿ya? Buenas noches. Adiós.